Gracias. Daisy, put your computer in Spanish so you can hear me. I'll speak in English. Perfecto. Okay. Daisy, you hear me? Alguien que esté escuchándome en español, dígale a Daisy que ponga su traducción en español. Bueno, quiero empezar saludando a todos. I want to start reading you, all of you. Fue complicado, pero la verdad es que es But una plática que vale mucho la it's pena. something that is very, very important for every one of us. Before everything, I want to say hello to Daisy. Thank you for being here today with us. Thank you, Alice. Thank you, Pepe. And Milly, if you want to start. If you want to start with the Coach as a part, and then I'll take the microphone again to start to speak to Daisy. Thank you for being with us. It's an honor for me and for Colbacoa share with you this space where with humbleness and admiration I want to hear Daisy. Humility to recognize that her pain it's a fight, and when you speak for thousands of people that they don't want to speak. I admire you, and I share that with all of you, all the educators, that they're the ones that they give the education to our kids, and they create safe kids. And all the professionals that in every time that we speak, we're trying to make a more safe community. To the schools and to the therapists, it's invaluable your work and everything that you do. And for you, the Colbacoa team, that you daily you work for everyone that they need, and for not stopping on work, and for having present all the time that it's needed for all the community to prevent abuse and also to permit it. And with your work, till now, we have educated more than 14,000 people. Our base is all the time to educate, because educating we can prevent. This way, it's a fight. It's a fight to be listened, to open doors at schools, to show that it it happens more than we really want. Esto se ha ido abriendo. And it is being opening to the people so they can hear all the generations. And now with our team we can give all the professional support that you need, and this have taken us to the Muy duro, pero necesario. to the way of learning. It's hard, but it's important, and we will continue going side by side, giving them force and voice. That's it. It's an honor to be with you here. Daisy, habla. No, Daisy, the microphone is yours. Sí, está aquí en la traducción. No está segura si está en el canal equivocado. Si estás, you're hearing me now, Daisy? You have to change to English. ¿Le puede por favor explicar a Daisy cómo hacer? Daisy, you are in which channel you are, in Spanish or English? Escuchar el canal en inglés. Just go to the English channel. Daisy, you hear me? I can't hear. Okay. No lo oímos nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Tienen que cambiarse a español para oírme. Like a sign of the world down in there's like interpretation. Yes, I can see it says language interpretation. I can see Yes. that. You can. And I've ticked English. Yeah, that's it. Or Spanish. No, English. 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 Still can't hear. Yeah. Okay, so what did you want me to start with? I didn't hear what I'm supposed to be starting with. ¿Qué hacemos, Jajam? Es que yo tampoco lo escucho. No, porque no estás en ese canal. So I've prepared something Ya está. to share about my Quiero compartir un poco con ustedes mi historia y
el lugar en el que estoy yo ahorita. Ella no te está oyendo. Sexual abuse 4 years ago, Hablar and I never sobre abuso sexual hace 4 o 5 años y yo no sabía que iba a terminar con esto. Ayudar a mis muchachos, yo ayudo a toda la gente. Y quería pensar qué iba a decir hoy, preparando. Y esa es la primera vez que yo hablé hace 4 años, la primera vez que yo hablé hace 4 años acerca de that I had stood out publicly and told my story. So I went back to that speech, which I had. Voy a hablar de eso que yo hablé y yo vi yo decidí decir mi historia, contar mi historia hace 4 años. Hace 4 años, cuando yo conté mi historia por primera vez, así empecé yo hablando. La semana pasada, mi hija de 6 años me preguntó, mamá, ¿cuál es tu historia? He estado en el radio, he estado hablando, entonces me dice, ¿cuál es la historia? Puede leer, pero no puede leer ella, entonces me preguntó, ¿cuál es tu historia? Le dije, mi historia, voy a compartir mi historia. Dice, mamá, ¿cuál es tu historia? Y mi respuesta fue, ¿cómo le explicas a una niña de 6 años que desesperadamente quiere entrar en tu vida y quiere conocer tu vida, pero al mismo tiempo de hacerle saber que hay que buscar la justicia y todo eso? No hay manera de explicar eso a una niña de 6 años. Y yo sé que algún día ella va a saber mi historia. Y espero que en ese momento of moving forward and creating a life for her. My daughter's 10 years old now. Mi hija ya tiene 10 años. Y cuando yo estaba pensando, ¿qué voy a decir hoy? Y yo leí. I was, you were 6 years old. Y tú tenías 6 años, ahora ya tienes 10. Ella me dijo que no se recuerda cuando yo le estaba ahí tratando de platicar con ella y darle tiempo. Cuando yo estaba tratando de cambiar la conversación y no decirle. Y ella ha escuchado la historia desde que se acuerde y sabe la historia. Mi hija ya tiene 10. No sabe todo y la estoy tratando de proteger lo máximo de lo horrible de mi historia. Pero ella sabe que si alguien la para en la calle y le dice, oye, es la hija de ella, o me quiere abrazar, o... Mi hija no se acuerda cuando no quise hablar. Y no sabe qué quiere decir que yo tengo una voz. No supo porque yo estaba traumatizada, porque yo era tan cerrada y que alguien había abusado de mí. Mi hija ahora sabe y sabe que yo puedo hacer un cambio. Quiero regresar al hecho que cuando mi hija tenía 2 años, era un tiempo muy difícil para mí. Estamos hablando hace 9 años. Yo estaba ahí en una plataforma de un tren pensando suicidarme y estaba pensando de acabar con mi vida. Me acuerdo hace 9 años y todavía me acuerdo. Estaba tratando de parar la trayectoria del trauma en mi vida. En ese momento yo tenía 24 años. Y 2 años antes de ese momento, ahí de estar parada en la estación del tren, había yo dado a luz a mi hija y fue después de años de infertilidad. Y tuve ese día que una vez que nazca mi hija, yo voy a ser una mujer judía, que voy a ser la mejor madre que se pueda. Yo pensé que mi vida iba a ser perfecta y todo. Antes con mis padres y en mi vida, y estuve estaba muy traumada. Entonces todo estaba en la parte de mi mente. Y estuve en un hospital psiquiátrico. Fue la primera vez de 3 que estuve en un hospital psiquiátrico. Y estaba yo aprendiendo cómo mejorar. En este hospital psiquiátrico, por primera vez que me encontré con gente que estaban fuera de la comunidad donde yo crecí. Fue la primera vez que yo vi gente que no eran Yehudim y que vi gente que no había yo crecido con ellos. Y me di cuenta
que toda mi vida me habían enseñado que eran drogadictos o alcohólicos. Y me di cuenta que todas las mamás que estaban ahí, que tenían un hijo, estaban sufriendo lo mismo que yo, que estaban tratando de ser los mejores padres que podían. Y me empecé a preguntar todo lo que me enseñaron. Si es algo tan fundamental y me enseñaron algo equivocado, ¿de qué debo de hacer? ¿De qué debo de hacer en la comunidad? Me estaban enseñando algo que no estaba bien en mi comunidad. Después de esa hospitalización, pude dar mi reporte a la policía de lo que había pasado y hablar esto. Estamos hablando del 2011. Al mismo tiempo, muchos cambios hubieron en mi vida. Estaba con mi esposo y me di cuenta que a través de dar mi reporte policíaco se iba a ver en el juicio y se iba a ver de dónde estaba todo el problema. Y se veía como un acto de traición a la familia, para mi comunidad. Y se iba a enfrentar el castigo del hecho de no quedarme callada. Mis padres iban a sufrir eso. Y yo estaba haciendo lo que estaba correcto. ¿Cómo puedo yo vivir en una comunidad que se ve mal el contar? ¿Y cómo yo puedo hacer algo que se ve algo que es malo, que la gente lo ve como malo? Y con mi niña de 1 año, es una historia que en un momento muy difícil de mi vida. Pero eso fue el principio de mi camino, de escoger a mí y a mi hija, para mí y para mi hija. Entonces, si regresamos a ese principio del juicio, donde yo estaba parada en la plataforma pensando suicidarme, lo que me detuvo de suicidarme fue que no le podía haber hecho eso a mi vida, a mi hija. Tenía que parar ese ciclo en las siguientes generaciones de abuso. Yo necesitaba hacer eso. Y me recuerdo que estaba yo parada en la plataforma y de repente todo desaparecía y todo estaba sentada en la plataforma del tren y pensé, este es el momento que necesito tomar una decisión de a dónde va a ir mi vida. Y tengo que pararme y luchar por la vida de mi hija. Yo creo que lo que me disparó en ese momento y mi ex marido y todo lo que había yo sufrido era influenciar en la vida de mi hija. Yo quería crecer fuera de esa comunidad y habíamos empezado un juicio por la custodia de mi hija con mi ex esposo y estaba tuviendo visitas supervisadas que él tenía con mi hija y yo tenía que estar supervisada por otra persona. La idea era que 6 o 7 horas por semana con mi hija tenía nada más. Que se dio cuenta que estaba bien en la casa de mi hija, que es mi hermana, que hay otros niños ahí. No podía yo estar muy bien con mi hija. En esa estación del tren es el punto donde decides el futuro. Me dije a mí mismo, puedo sentirme mal por mí mismo y las circunstancias están fuera de mi control. No puedo regresar al hospital psiquiátrico y mostrarle a mi esposo y a mi ex esposo y a sus parientes de que yo no soy buena madre. Y yo puedo luchar y decidir hacer lo correcto. Y tomar lo que me estaban ofreciendo y probar que yo podía ser la madre que debía de ser. Y así hice. Al principio escogí por mi hija, porque yo no pensé que yo merecía que por mí lo debía de hacer. Después de un tiempo me di cuenta que valía la pena hacerlo también por mí. No fue una cosa fácil de escoger. Tuve que tomar mucha terapia, tuve que crecer y estaba tratando de aprender que habían cosas que no podía controlar y darme cuenta que yo puedo hacer lo mejor en ese momento con los recursos que tengo en ese momento. Y regresé
a la corte y va a ver que ahora quiero estar más tiempo con mi hijo, con mi hija y tener la custodia de mi hija. Pero ese camino fue muy complicado. Es algo con lo que siempre se tiene que trabajar. No es algo que lo puedo monitorear yo sola y lo puedo controlar, sino hay que tratar de entender por qué estoy haciendo esto. Porque yo tengo que pensar muy bien que como padre de mi hija, cada acción que yo hago tiene reacción en ella. Y es mi responsabilidad el parar eso, ese ciclo de problemas para ella. Cuando yo empecé este camino hace 4 años y empecé a ver la información sobre el trauma y me entré al internet y vi información sobre qué te hace el trauma, eran cosas muy negativas. Tienes PTSD y todas las cosas que trae el trauma. Me di cuenta cuando empecé esto, que empecé en el camino del post-trauma. El camino en y el hecho de que cuánto es lo que pasa en tu vida con el trauma y que hasta dónde llega ese sufrimiento, el trauma hasta dónde te lleva y a dónde vas a llegar. Pero la estadística muestra que cuando la gente empezó con el trauma y tiene un desorden postraumático, tiene un crecimiento que la gente no lo sabe. Tenemos que escuchar y para mejorar, no niega el trauma, pero hay días que yo sé que no me puedo salir, pero hay días que yo necesito mostrarme a mí misma que sí puedo. Entonces, en 2017, mi historia fue publicada por primera vez con mi nombre. Yo hice una demanda a la escuela en un caso civil y en la corte civil se encontró que la escuela le había pagado al violador para que se vaya a Australia y en ese momento los papeles cubrían la historia y la víctima 1, víctima 2 y yo quería volver a reclamar mi propia historia. Yo no era una víctima, era un sobreviviente. Entonces salí y empecé una página de Facebook que es más allá de un sobreviviente, porque es solamente una historia de un sobreviviente y quería cambiar eso porque yo sé que un día mi hija lo iba a ver. Y fue algo muy positivo la respuesta que tuve. Esa campaña y traté de convencer a la corte que yo podía tener a mi hija conmigo y que podía vivir ella de una manera bien conmigo. Claro que es muy diferente ahora, pero así es como estaba en el 2017 cuando empecé a hablar de todo mi problema que tuve. Yo creo que el abuso sexual realmente se queda en secreto y no se habla mucho de eso. No es fácil descubrirlo. Para salir de ser una víctima, tenía que separarme de mi pasado y separarme lo más posible de eso. Y a través de que hice esta campaña me di cuenta de que yo podía hacer eso. Antes de compartir mi historia, me di cuenta que conmigo mismo la sociedad me iban a ver siempre como una víctima. Quería hablar y hacer un cambio, pero yo tengo suerte que he podido hacer ese cambio. Mis motivos han cambiado varias veces y a veces me pongo a pensar, hay otro camino para lograr el cambio y por qué la sociedad continúa viéndonos como un sobreviviente que debería haberse callado. ¿Cuándo la comunidad va a hacer el trabajo pesado y va a hacer un cambio sistemático? Y ahora se ha movido en esa dirección, pero no se mueve suficientemente rápido. Sí se ha movido un poco el enfoque de la comunidad.
hacia cómo tratar a las personas que tuvieron el abuso. Hay gente que no quiere que se haga el cambio. Hay gente que nos grita y la gente que nos ha gritado y después al final nos han apoyado. A la hora de tenemos ¿cómo se llama? Un citatorio de la 74 audiencia, la audiencia número 74 de mi juicio, la vamos a tener esta semana, pero hay casos que se pueden apelar, pero vamos a tomar decisiones, va a haber la decisión de una orden de extradición y si firman esa orden, lo van a poder traer de Australia en 60 días. Podría regresar mi hija en 60 días. Mi hija está en Australia con mi exmarido. Y puede ser posible que tal vez se logre esta semana. Es más o menos en lo que estamos hoy en día. Mi hija está en Australia con su... Daisy, muchas gracias. Si podemos ir con las preguntas. Quiero decir algo en español, si está bien. Si puedes escuchar la traducción. Si no, está bien. Ok, me va a tomar un segundo. Además de agradecerles a todos que están aquí, quiero decirles que para mí conocer a Daisy fue igual que como lo es para ustedes ahorita, en la distancia. Y paralelamente, cuando entré a trabajar a Colbecoag, when I started working gracias a Mani, gracias a Kedani, y muchos líderes de este sueño que es Colbecoag hoy se hizo voluntarios y líderes visionarios comprometidos por la causa. La verdad es que aún en la distancia y la diferencia conocerles, entender desde un primer mensaje su absoluto compromiso, su misión y su inmensa generosidad. Su compromiso por ayudar hasta los más remotos lugares del planeta. Tenerla aquí hoy con nosotros es ver otro sueño cumplido. Ella es una sobreviviente, sí, pero que más allá de sobrevivir, vive con el compromiso no solo de alzar la voz, sino de ser la voz de muchos otros que no han podido hacerlo. Sabemos todos que aquel que sufre abuso es herido profundamente, pero es aún más quien se atreve a hablar y es silenciado. Ella y sus hermanas han luchado más de 10 años con el temor, el silencio y la injusticia. Y no ha sido fácil, han sido años duros, de duro y difícil trabajo personal, de buscar arreglar circunstancias de su vida que podían haber sido mejores y sobrellevar lo que no se puede cambiar de la mejor manera. Ha sufrido, pero ha buscado la manera de moverse. Como digo, no sobreviviendo, sino buscando resignificar y vivir, siendo el héroe de su propia historia. Perdón, Dani, esa te la volé, pero me gustó. Encontró su voz y fuerza, y su lucha es la fuente de inspiración de muchos más para lograr encontrarla. Daisy, muchas gracias por contestar siempre, porque tu testimonio y lucha hacen de este mundo un lugar mejor y más seguro. Y como dijo mi papá al principio, todos tenemos familia, todos tenemos hijos por los cuales luchar y por los cuales querer que este mundo sea un lugar mejor. Entonces, gracias por todos los que están comprometidos con la causa y por seguir trabajando, y ojalá que como dijo Emilia al principio, sea una cuestión de educación y pues que nadie más tenga que sufrir esta situación. Entonces vamos a pasar con las preguntas. Son 4 preguntitas más. Y si quieren escribir preguntas aquí, el Jajam Abraham Cohen se las va a preguntar, o ya las preguntaba también aquí el señor Jacobo Curson, que nos hizo el honor de hacer esta cuestión en inglés. Hi, Daisy. I hear your stories shocking. Escuché que su historia es impresionante. No es tan fácil el entender los sentimientos. ¿Qué tan importante es para ti sentir que el perpetrador ha sido castigado? ¿Por qué es tan importante para ti que lo castiguen? Es una buena pregunta en inglés. No, If not, I do it in Spanish. I can tell the same thing in Spanish.
¿Qué importante es para ti? Ya está, señor Jaime. Yo ya lo traduje la pregunta. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es tan importante? That's in Spanish. Okay. Yeah. Eso es en español. Es una muy buena pregunta. La idea de que el perpetrador sea castigado, para mí personalmente, yo no creo que la vida con castigo debe de ser que para otros. Yo no veo que él vaya a la cárcel y de esa manera no puede dañar a otras personas. Pero es más que un concepto que el hecho de que no pueda dañar a otros. La idea de castigar a un perpetrador es los valores de la sociedad, que estamos con seguridad. Eso muestra que a la sociedad le importa qué pasa con los niños y no van a dejar que vuelva a pasar. El hecho de que los perpetradores no vuelvan a hacer eso. Es sobre responsabilidad. Es mostrar que te importan de los niños. Las mecánicas del sistema legal, por un lado, todo te dice que le dice al sobreviviente es que todo lo que pasó no estuvo mal y lo que sufriste por ser abusado ya. Pero por otro lado, es un proceso horrible para el sobreviviente pasar. Y hay momentos que los sobrevivientes sienten que ya recibieron más trauma a través de tener que contar su historia tantas veces que en el abuso. Yo pienso que castigar al perpetrador realmente hace esa declaración de responsabilidad de la sociedad y saber que sus niños de la sociedad están siendo cuidados. Y por eso es importante para que sean castigados los perpetradores. Me estás diciendo la verdad. Nadie te puede quitar de tu mente. No es lo mismo ser una víctima y vivir como una víctima. ¿Cómo podemos tener sobrevivientes en este proceso? Cambiar de ser víctimas a ser sobrevivientes. No, que no sean víctimas todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo les puedes recomendar a las víctimas que se cambien de ser víctimas a ser sobrevivientes? Yo creo que con esta pregunta hay que estar seguros que cuando estamos ayudando a las víctimas, que no las victimicemos. Eso es lo principal. Yo creo que cuando llega esto, empieza con el lenguaje de cómo hablamos con los sobrevivientes. Cuando hablamos con los sobrevivientes, usas la palabra sobreviviente, que vemos que es importante, la forma como lo expresamos, cómo nos hablamos sobre ese tema. No es de las cosas, sino de las cosas más básicas, sino cómo la gente le habla a las víctimas. Es también sobre estar seguros que el silencio intensifica el hecho de ser una víctima. Entonces, hay una ley nueva en Victoria, es donde yo vivo, y hay una nueva ley que los sobrevivientes pueden decir su historia. Y para mí y para mi hermana, cualquiera que venga con sus historias y venga a contar, puede aplicar a la corte y decir su historia. Y ya hemos dicho nuestra historia por años, pero hubo tanto tiempo de silencio y tanta gente que está en silencio que realmente pueden pedir a la corte y estar seguros que pidan a que la gente puedan ser escuchados. Y el proceso para mí fue muy duro, porque he estado hablando de mi historia por meses. Ahora que alguien dice que yo puedo compartir mi propia historia, yo creo que cuando yo tuve que escribir como un diario de qué fue lo que pasó para ver cómo se escuchaba contar mi historia y la estaba yo escuchando y compartir mi propia historia.
cualquier otro crimen puede compartir su historia. No importa cómo se sienten de compartir su historia. Lo que quieran pueden decir de su historia. Decirle a la corte y todo. Pero para decir mi propia historia es aumentar el estigma del abuso sexual y estar en silencio y alrededor de las víctimas. Es decirles a los sobrevivientes que tienen que estar en un estado de mente claro, que pueden compartir con ellos, con la policía, su historia sin problemas. Y esta voz pública, pasar todo el proceso de la corte y puedes compartir tu historia. Es un proceso muy caro. Yo estoy en el proceso de volver a cambiar, porque el ruido que hicimos de cómo hablar con los sobrevivientes, yo creo que para ayudar a los sobrevivientes y no victimizarlas es escucharlos, ser validados, saber que la gente está con ellos, que la culpa no es de ellos, que la culpa es del perpetrador, quitar la culpa de ellos y el silencio de ellos y permitirles que entiendan que la culpa no es de ellos y pueden ver lo que pueden controlar en su vida y lo que no pueden controlar en su vida y convertirse en un sobreviviente. Y la culpa no es de ellos y la pena no es de ellos, sino es del que hizo el mal. Alguien tiene una pregunta, que en los 74 casos, otros casos de este abuso, de esta escuela, ¿fueron después o antes de tu caso? Los 74 casos de abuso sexual míos y de mis dos hermanas, no son 74 personas, 74 cargos de abuso sexual, desde asalto sexual hasta violación. No, son 74 cargos de mí, de lo que yo declaré y de mis hermanas. Mi hermana fue primero, yo fui la segunda y la otra fue la tercera. Y de esas 13 declaraciones policíacas se quitaron se pusieron los cargos. Tengo otra pregunta. ¿Hay algo que podamos saber para prevenir que las víctimas no sigan pasando historias como la tuya? Hacer prevención para la gente y que ya no haya más historias como la historia que nos estás contando. Sí. Al final del día, es un cambio de sistema, pero pasa. Cuando yo veo mi historia y empiezo a pensar ahí, ¿qué es lo que pasó? Empiezo a pensar, primero, estar relacionado con abuso sexual. Yo no tenía lenguaje, no sabía lo que me estaba pasando, no sabía que estaba mal, no, nomás me sentía mal. Pero también yo creo que no tenía una persona que estaba a salvo con ella. Mis padres, no estaba yo a salvo con ellos. La gente me pregunta, ¿cómo podemos estar seguros que no va a haber más abuso? ¿Qué podemos hacer? En la vida de un niño debe de haber comunicación. Cuando tú tienes con tus hijos comunicación, eso es lo mejor que puedes hacer. Es realmente lo mejor que puedes hacer para prevenir que tu hijo sea abusado. Es saber que pueden ir contigo y hablar contigo de lo que sea. Tener esa comunicación y con esa comunicación con tus hijos y tener esa relación que pueden ir contigo, esa es la mejor prevención que existe. Y saber que si tu hijo ha sido abusado, antes de que llegue al punto de que estén severamente abusados, tú puedes intervenir. Leí algo sobre Viktor Frankl, que la vida tiene que tener un significado. ¿Tú crees que la gente que ha vivido lo que tú viviste, historias como la tuya, pueden tener un significado en la vida? ¿Podemos ayudarles a tener sentido en su vida? ¿De qué es lo que continúa, qué es lo que sigue? Sí. Mira,
Es una pregunta difícil para preguntar, porque cada uno tiene que encontrar su propio sentido en la vida. Y yo he escuchado esto de muchos sobrevivientes que el cambio les ha dado, y tener una voz, el tener gente que los escucha, eso les da significado a su vida y eso cuenta mucho. Y cuando yo fui a la policía a compartir mi historia, eso le dio significado a mi vida. Que estoy haciendo yo algo, haciendo algo que está cambiando las vidas de las personas. Y eso es bueno para todos. Todos pueden encontrar sentido en su vida al hacer eso. Que saber que eres suficientemente importante para curarte. Y es difícil hacerlo. El hecho de realmente darte cuenta que pasaste un trauma y lo puedes superar. La gente nos pregunta, hace muchos años, ¿cómo comenzó a pasar? ¿Hay algo que puedes sentir que comenzó a pasar algo malo? ¿En qué momento te diste cuenta que algo estaba mal? ¿El niño puede sentir algo? Estás hablando que cuando yo fui abusada, me di cuenta si algo estaba mal. No entendí bien la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Entonces, cuando yo estaba siendo abusada, yo sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, sabía que era un secreto. La persona me había dicho que no le diga a nadie y sabía que estaba mal, pero en ese momento en mi vida, por el trauma que tuve, era mi ser, así separar las cosas y podía tener una relación con esta persona que estaba abusando de mí. Cuando ella estaba abusando de mí, y era mi directora cuando no estaba abusando de mí. Y es la forma como yo relacionaba con ella. Y ya cuando estaba abusando de mí, estaba pasando en esas bases, lo desasocié. En el cuarto yo estaba siendo abusada por ella, pero la mayoría del tiempo. Pero yo creo que, aunque cuando me casé, yo no podía entender que lo que estaba pasando estaba mal. No fue sino hasta que empecé a hablar con otras gentes en el hospital psiquiátrico y darme cuenta que había todo un mundo fuera de mi comunidad, que ese tipo de cosas no estaban permitidas, se tenían que cambiar y lo que estaba pasando estaba mal. Me tomó mucho tiempo, sí. Es muy fuerte lo que está diciendo. No es fácil vivir una vida con las cosas que estás hablando. Ahora puedes decir que estás viviendo una vida feliz. Puedes confiar tus hijos en una escuela con los directores. Es lo mismo que te pasó a ti, puede pasar en las cosas, en las escuelas religiosas o no religiosas. Absolutamente, puede pasar en cualquier lugar. No es que el abuso no pase en todos lados, pero la forma como esta comunidad respondió a lo que pasó tuvo muchos cambios en lo que sucedió. Debería ser el momento más rápido. El terror puede pasar más rápido. ¿Me puedes decir que estás cambiando tu vida porque eres una madre? ¿O cuando paraste de tener este abuso, cambió tu vida? ¿O solo porque yo te escucho que cuando tuviste tu hija empezaste a pensar en cambiar? Entonces es diferente. Tu vida cambió porque eres una madre, o tu vida cambió por el hecho de dar. Yo lo que dije fue que tener mi hija fue el catalizador que me hizo contar y darme cuenta de lo que me había hecho, lo que me había pasado estaba. Porque antes me habían dicho que sí,
habían abusado, pero no tenía que, yo no valía nada. Pero cuando tuve mi hija, me di cuenta que yo debía de ser la mejor madre y por eso tenía que tener valor. Y si yo no tenía valor, no podía yo darle valor a ella. Entonces necesitaba curarme por ella, porque ella merecía tener una madre que esté curada. Y yo pensé, ahí empezó mi camino para curarme. Y estoy hablando hace 10 años, aun cuando estaba embarazada de ella, pero me aprendí a curar para mí mismo. So you heal yourself by ¿Ya te curaste yourself? You need por ti misma someone to help. o fuiste a alguien que te ayude? Very strong what you are talking about. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Bueno, ¿cómo me curé? Fui a terapia, hice muchas cosas que me di cuenta que necesitaba hacer para mejorarme. Vamos a pasar a, bueno, si quieren tener unos minutos de preguntas, si quieren escribir alguna, vamos a empezar a leer algunos comentarios que mandaron, se le van a traducir a ella, entonces si quieres dile. Ok. Dile que vamos a leer. Voy a cambiar al canal de inglés para traducirle a ella. People are commenting in the chat is definitely you are much more than a survivor. Thanks to fight for this. El comentario que está leyendo el señor Curso lo pueden ver en el Questions and Answers en español. It's not so easy that everybody can talk about that like you are doing now. Yeah, I mean, thank you for that. I think. Gracias. Yo pienso que cuando yo miro hacia atrás y dicen que no todos pueden hablar, yo empiezo a pensar las cosas que me ayudaron a sobrevivir esto. Es poder compartir lo que estaba pasando, es desasociar mi vida con lo que pasó. Y ahora me ayudan en toda mi vida para poder hablar de estas cosas y hacerlo. Seguro que ayudan mucho, pero ahora me sirvió para poder vivir mi niñez y mi adultez. Tengo otra pregunta. ¿Tiene un grupo que escribe? ¿Está escribiendo un libro? El libro debería haber sido terminado el mes pasado, pero todavía me falta un poco. Casi lo termino de hablar de tiempos y cosas así, pero ahora va a salir de Australia el año que entra. El libro se va a publicar después del juicio. Gracias, Dasi. Muchas gracias, te admiro. Eres una gran lección para todos los que pueden escuchar este testimonio. Ahora dicen, ¿ya se da por hecho o ya se perdona o no se puede perdonar? Es una pregunta muy tricky, muy difícil de contestar. Yo no veo las cosas en una cosa de perdonar o no. Yo creo que lo primero que hice es culparme a mí mismo y culparme a mí. Yo creo que muchos sobrevivientes sufren con eso. Cambiar los roles y piensan que son abusadas porque algo hice mal o algo estuvo mal. Yo creo que donde aprendes a perdonarte a ti mismo. Sentirme que yo debía ser culpable por lo que pasó. Si hay algo de perdonarse en toda la historia es perdonarte a ti mismo. Yo ni pensé en perdonar a la gente que lo hizo. Sí, no es algo que me importe. Tienes razón. ¿Qué pasó con tus padres cuando se enteraron de eso? Yo no tengo contacto con mis padres. Mis padres, ellos hace 12 años se separaron de todos sus hijos por otras razones. No por lo que nos pasó con nuestras vidas y todo eso, por otras razones. Fueron padres abusivos y ya no tuvieron más hijos.
ya no querían a sus hijos. Entonces decidieron separarse de todos sus hijos. Desde entonces, mi padre falleció hace un año. Wow. And another question is, Otra pregunta es, can you recommend something to the young people? ¿puede recomendar algo a los adolescentes que pasan el abuso? Cuando yo hablo con jóvenes que se me han acercado, yo lo que les trato de decirles es asegurarles que no tienen la culpa. Eso es lo principal. Paso mucho tiempo hablando con ellos porque la culpa y la vergüenza es tan dura que tratar lo más posible de quitar la vergüenza de ellos hacia el perpetrador. No es su culpa. Y yo creo que el reasegurarles tiene que ser constante, tiene que ser algo que constantemente se les asegura a ellos que no tienen la culpa. Cuando la gente no te dicen que tú tienes razón, ¿cómo puedes vivir con eso? No entendí la pregunta. La pregunta es, alguien dice, te admiro, te respeto, pero tengo una pregunta. ¿Cómo puedes hablar con gente que no cree? ¿Cómo afrontaste cuando la gente no te creía o no validaba lo que habías vivido? Habían rabinos que me decían que no estaba haciendo lo correcto y que estoy mintiendo y que lo estoy haciendo por el dinero. Y me decían, no había dinero, no hay dinero en esto. Pero no sé de dónde sacaban esa idea. Mira, al final del día me sentía muy afectado. Por eso yo sé que es un problema. Yo me hubiera gustado que hubiera sido diferente y hablé con rabinos y les traté de explicar por qué lo estaba haciendo y por qué tienen que ser parte de este cambio. Desafortunadamente no es algo que tuve mucho éxito con eso, pero realmente hay cientos y miles de personas que están con nosotros y eso es lo importante. Tú te vas con la gente que está contigo, no la gente que te grita y estás haciendo las cosas mal y no debes de decirle a nadie. La gente no le gusta el cambio. No están contentos con el cambio, pero nosotros tenemos que ir con la gente que sí están con nosotros. Una otra pregunta más. Cuando estaba siendo abusada, ¿habló con alguien? Cuando estaba sufriendo el abuso. Era una niña, ¿platicó con alguien? No. No había nadie con quien hablar. No tenía yo nadie con quien hablar. No tenía forma de hablar con mis papás ni parientes en la comunidad que me quisieran escuchar. La persona que le dije del abuso, que le dije en la casa también estaba abusando de mí y no había nadie con el que podía yo hablar. Y aparte, aunque yo hubiera hablado con alguien, no tenía lenguaje de lo que estaba pasando, no sabía qué estaba pasando, no tenía palabras para describir lo que me estaba pasando, no podía explicar en ese momento qué es lo que me estaba pasando porque no tenía un lenguaje claro para describirlo. Muy fuerte, ni siquiera con tus hermanas, nadie. Mis hermanas también estaban siendo abusadas también. En un momento cuando me di cuenta de sus comportamientos que también estaban siendo abusadas. Pero no lo hablábamos entre nosotras tampoco, había un entendimiento entre nosotros, pero otra vez no había lenguaje, no teníamos las palabras para hablar de lo que estaba pasando, entonces nos entendíamos, pero era todo. Es una historia muy fuerte. Me quedé sin palabras. Me dejaste sin palabras, ya no tengo que comentar. ¿Qué puedo decir? Estoy sin palabras. Nadie puede vivir eso que te pasó y eso es Kol Koach. Estamos aquí para que no vuelva a suceder, que no le suceda a nadie esto. Yo sé que una organización de Kol Koach existe. Es suficiente que los niños sepan que hay gente ahí que están checando y están tratando de detener lo que les está pasando, que no lo puedan hablar y no pueden abogar por ellos, saber
que la organización que existe, que es Kol Bekoach, eso significa que saben que tienen alguien con quien hablar cuando estén listos. Dentro de la familia puede ayudar mucho cuando el niño está siendo abusado en esa situación. Yo creo que si hay alguien seguro en la familia, es la prevención más fuerte para el abuso. ¿Cuál es la persona más segura en la familia? Tú eres la persona más segura. Dasi, me dejaste sin palabras. Me hiciste sentir mucho. ¿Cuál va a ser el siguiente paso para castigar la gente que te hicieron tanto sufrimiento? ¿Dijiste castigar? ¿Tú piensas que tiene que pasar algo más? ¿O solo salir y parar y ya no podemos hacer nada? Yo creo que la gente deben de ser responsables. Es la única manera de cambiar el problema sistemático que desde que éramos muy pequeños, un comportamiento que no debe haber sucedido. Y cubren el abuso. Aunque esas personas deben de ser recibir y el castigo que merecen. Porque si estás en otro país que la gente no puede ser castigada por lo que hizo, ¿cómo eso arregla el problema? En la comunidad siguen sufriendo por eso y no pueden arreglarse porque no hicieron lo correcto. Y eso no debe ser la respuesta, mandar el problema a otro lado. A veces la gente prefiere cerrar los ojos y no cree en nada. Tú eres fuerte de estar en la posición del equipo grande y es muy, muy, muy fuerte. Dasi, muchas gracias. Como dije al principio, para mí es algo importante para Kol Bekoach. Es un sueño. Gracias que sucedió, que estás aquí. Tu voz nos da fuerza a mucha gente. Lo aprecio mucho. Otra vez en español. Para agradecer que Kol Bekoach exista, por gente tan entregada como ustedes y que como dijimos, con educación se puede prevenir. Gracias, Esther. Bueno, yo perdón que la mencione, pero antes que nada por creer en mí, por echarme porras. Y gracias a todos por acompañarnos. A Dasi la pueden seguir en sus redes sociales, en su Instagram y en su Facebook. Igual se los vamos a compartir. Gracias a mi papá, que fue un muy buen plan B. Y gracias a Dani y a Pepe, que la verdad son el mejor equipo de trabajo y los mejores amigos. Dasi, very nice to meet you. Nice to meet you. Maybe one day we'll meet in person. Qué bueno que te conocimos, que a ver si nos podemos ver algún día en persona. Yo voy a ir a Australia. Ella vive en Australia. Gracias. Gracias por estar con todos nosotros. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Le agradezco del fondo de mi corazón. Yo soy un abuelo y tengo que tener cuidado de toda mi familia, y no solo mi familia. Tengo muchos amigos y tengo contacto con gente que a veces pueden tener esos problemas y podemos ayudarles. Tenemos que hacer cambios en esto. Sí. Muchas gracias. 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 Vaya todos. Gracias, Desi. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias a todas. Gracias, Karen. Gracias, Abraham. Gracias. Bye. Gracias. Bye.